Mis suegros decían que Dios me había mandado como esposa para su hijo, pero cuando ellos mismos me traicionaron ayudándolo a ocultarme su infidelidad, les mostré que hasta los elegidos caen. La historia que estoy a punto de contar no es una de esas que se resumen en una sola frase ni que caben en un post corto lleno de palabras rápidas y conclusiones sencillas. No, esto fue un proceso largo, lleno de momentos en que dudé de mi propia percepción, en que llegué a sentirme tan atrapada que hasta respirar junto a ellos parecía un favor que me estaban haciendo. Me casé con Sebastián hace casi 6 años, y para ese entonces yo estaba convencida de que, aunque mi vida no había sido fácil, al menos había tenido la suerte de encontrar a alguien que me escogía todos los días. Sebastián era atento, divertido, con un carisma que lo hacía brillar en cualquier sala. Pero lo que realmente me conquistó fue su familia. Sí, puede sonar raro, pero yo venía de un hogar desordenado, lleno de gritos, de tensiones que no se decían en voz alta pero que se sentían en cada silencio pesado. Conocer a los padres de Sebastián, ver cómo oraban juntos antes de comer, cómo se abrazaban después de las reuniones familiares, cómo me miraban con esa calidez que decía ahora eres parte de nosotros. Fue como meterme en una burbuja que no sabía que necesitaba. Mis suegros siempre me decían que yo era la esposa que Dios le había mandado a su hijo. Me lo repetían de tantas maneras que al principio hasta me intimidaba, porque yo no soy particularmente religiosa. Claro, me enseñaron de niña a rezar antes de dormir, pero con el tiempo me fui alejando de esas prácticas, mientras que ellos vivían y respiraban fe. Decían que cuando conocieron a Sebastián recién nacido, supieron que él tenía un propósito especial, que sería un hombre ejemplar, y que para que su camino estuviera completo, Dios traería a su lado a una mujer justa, bondadosa, que lo acompañara y lo ayudara a crecer. Y según ellos, esa mujer era yo. Siempre me echaban en cara, de forma amable pero constante, que debía estar agradecida de formar parte de su familia, porque no cualquiera era aceptada así, como si hubiera sido escrita en las estrellas. Me envolví tanto en ese discurso que dejé pasar detalles que hoy me parecen imperdonables. Al principio, la relación con Sebastián era buena, pero él siempre tuvo un aire de superioridad que yo atribuía a su crianza. Si llegábamos a tener diferencias, él me decía que debía confiar en su juicio porque, como líder del hogar, era su deber tomar decisiones importantes. Cuando yo sugería algo distinto, se molestaba, y sus padres lo reforzaban: hija, debes confiar en tu esposo, es tu guía, Dios lo puso en tu vida por algo. Me lo repetían tanto que, sin darme cuenta, empecé a desconfiar de mi propio criterio. Recuerdo una ocasión en que discutimos porque él había hecho una compra importante sin consultarme, y cuando lo mencioné frente a su madre, ella se rió suavemente y me dijo, mientras me tomaba la mano, que las mujeres debemos dejar que nuestros esposos tomen las riendas, porque Dios nos hizo para apoyar, no para controlar. En ese momento me reí, un poco incómoda, pero no dije nada más. Me tragaba esas palabras porque no quería ser la esposa problemática. Quería encajar. Pero con el tiempo, esa necesidad de encajar se fue convirtiendo en una jaula. Sebastián empezó a cambiar. No fue de golpe, claro. Primero eran los días en que llegaba tarde a casa, luego los fines de semana que necesitaba tiempo para él, y después, las semanas que pasaba fuera por reuniones de trabajo. Cada vez que yo intentaba acercarme, preguntar, entender qué estaba pasando, él me lanzaba miradas cargadas de desdén y me decía que no fuera paranoica. Y lo peor es que cuando yo me quebraba y hablaba con mis suegros, buscando apoyo, ellos me hacían sentir culpable. Mi suegra me decía con ese tono dulce y controlado que había aprendido a detestar: hija, el enemigo siempre quiere sembrar dudas en un matrimonio fuerte. Tú debes orar, confiar, no dejar que los pensamientos oscuros te invadan. Y mi suegro, con su aire solemne, agregaba: no puedes destruir la confianza que Sebastián ha puesto en ti. Él trabaja duro para ustedes. Dale su espacio. Por mucho tiempo, me lo creí. Me forcé a pensar que era yo la que estaba viendo cosas donde no las había. Pero había noches en que él llegaba oliendo a un perfume que no era mío, con marcas en la piel que no podía explicar, y su respuesta siempre era que estaba exagerando, que buscaba peleas por nada. Me hacía sentir tan pequeña, tan insignificante, que hasta llegué a disculparme por incomodarlo. Pero lo que terminó de romperme fue descubrir que todo ese tiempo, mis suegros no solo sabían lo que pasaba, sino que lo ayudaban activamente a ocultármelo. Cuando empecé a sospechar más en serio,
cuando los confronté con lágrimas en los ojos esperando al menos una pizca de solidaridad. Lo único que recibí fue una respuesta cargada de condescendencia y desprecio disfrazado de falsa bondad. Mi suegra, con las manos juntas, como si rezara mientras me hablaba, me dijo: hija, las mujeres tenemos que cargar cruces pesadas a veces. Es parte del matrimonio. Uno no abandona el hogar por pequeños deslices. Tú tienes que quedarte y luchar. Eso es lo que Dios espera de ti. En ese momento supe que estaba sola. Y lo peor, que me habían traicionado no solo como mujer, sino como persona. Porque en sus ojos, yo no era más que una pieza decorativa del rompecabezas perfecto que ellos querían mostrarle al mundo. Ese día, mientras me encerraba en mi habitación y escuchaba a Sebastián reírse en la sala mientras hablaba por teléfono con alguien, seguramente ella, empecé a sentir algo distinto. Ya no era tristeza. Ya no era miedo. Era algo mucho más frío, mucho más poderoso, era rabia. Una rabia que me quemaba por dentro, pero que, al mismo tiempo, me daba una claridad que no había tenido en años. Porque si algo había aprendido de convivir con gente que se escondía detrás de oraciones y bendiciones, era que su punto débil no eran los gritos ni las peleas, sino la reputación. Ellos vivían para las apariencias. Y yo, que había pasado años tragándome las palabras, ya no estaba dispuesta a callar más. Así que me prometí, ahí, en medio de la oscuridad de mi cuarto, que no solo iba a exponerlos. Iba a destruirlos donde más les dolía. Actualización 1. Unas semanas después de esa noche en que sentí que algo se encendía dentro de mí, empecé a observar mi entorno con ojos nuevos. Como si por primera vez viera las grietas detrás del barniz brillante que me había engañado durante años. Antes, cuando Sebastián salía de casa diciendo que tenía reuniones, yo me quedaba en nuestra habitación esperando, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Ahora, me aseguraba de tomar nota exacta de a qué hora se iba, cuánto tiempo estaba fuera, incluso qué ropa usaba. Revisaba las facturas de la tarjeta de crédito, los cargos que aparecían como cenas de negocios pero que correspondían a restaurantes románticos, o las reservas en hoteles boutique que, claramente, no eran para reuniones de trabajo. Cada pequeño detalle que encontraba era como una aguja que me pinchaba directo en la paciencia, pero también alimentaba esa parte de mí que había despertado y que ahora quería más que nada verlos caer. No podía simplemente enfrentar a Sebastián de frente. Sabía que él era demasiado hábil para salirse con la suya, que giraría la narrativa y me dejaría como la loca, la paranoica. Ya lo había hecho antes. Lo que necesitaba era recolectar pruebas, muchas, incontestables, que no solo lo dejaran en evidencia a él, sino también a sus padres. Porque ellos, los grandes defensores de la moral, los que me decían que Dios me había enviado para cuidar a su hijo, eran tan cómplices como él. Yo lo sabía porque cada vez que sospechaba y buscaba refugio en ellos, me daban las mismas respuestas: no seas mal pensada, confía en tu marido, las tentaciones son pruebas de fe, no razones para destruir un hogar. Y detrás de esas frases estaba la complicidad, el encubrimiento, la vergüenza anticipada que los hacía preferir defenderlo a él antes que protegerme a mí. Recuerdo un día en particular, uno que quedó grabado en mi memoria como el inicio real de mi venganza. Era un sábado por la tarde, y Sebastián había dicho que estaría ocupado todo el día en una conferencia. Pero cuando revisé el calendario compartido que él usaba para sus reuniones, y que ingenuamente había conectado a nuestra cuenta familiar, vi que no había nada programado. Llevaba por una mezcla de coraje y determinación, decidí seguirlo. No sabía muy bien qué estaba haciendo, ni siquiera había planeado qué diría si lo encontraba con alguien más, pero algo dentro de mí ya no podía quedarse sentada. Tomé mi bolso, salí en mi auto y lo seguí discretamente por la ciudad. Lo vi estacionarse frente a un restaurante elegante, uno de esos lugares íntimos donde los asientos son todos para 2 personas, con velas en las mesas. Cuando entró, lo vi abrazar a una mujer rubia, muy arreglada, que evidentemente no era una compañera de trabajo. No entré. No hice un escándalo. Solo me quedé ahí, en el auto, sintiendo una mezcla de rabia, humillación y, extrañamente, poder. Porque ahora tenía lo que necesitaba, la confirmación absoluta de que no estaba loca. Esa noche, mientras Sebastián llegaba tarde a casa, me hizo reír por dentro la tranquilidad con la que entraba, como si nada hubiera pasado. Me besó en la frente,
Me dijo que había sido un día muy productivo, que se iba a dar una ducha. Y yo, por primera vez, no sentí ganas de llorar. Sentí ganas de planear. Esa misma noche me metí en su computadora. Él solía dejarla abierta porque nunca creyó que yo fuera del tipo que husmea. Revisé sus correos, encontré intercambios con esa mujer, la llamaremos Lisa, porque sí, eventualmente descubrí su nombre completo, fotos, confirmaciones de reservas. Guardé todo en una carpeta oculta en mi propio disco duro, con copias en la nube, porque si algo tenía claro era que no podía confiar ni en mi propio hogar para esconder estas pruebas. Pero no me detuve ahí. Sabía que para derribar a mis suegros necesitaba algo más que una infidelidad. Ellos eran expertos en reacomodar las cosas para salvar las apariencias. Si yo llegaba simplemente con una prueba de engaño, encontrarían la manera de desestimarla, de convertirlo en un momento de debilidad de su hijo, y a mí me pintarían como la esposa rencorosa. Así que empecé a documentar sus propias palabras. Grabé conversaciones con ellos, conversaciones que ellos pensaban que quedaban entre familia. Cuando yo les insinuaba que sospechaba algo, que Sebastián tal vez no estaba siendo fiel, ellos me calmaban con frases que ahora grababa cuidadosamente. Es normal, hija, no lo hagas más grande de lo que es. A veces los hombres necesitan sentirse validados afuera, no significa que te ame menos, si tú cumples bien tu rol en casa, él regresará a ti. Palabras que, una vez puestas en contexto, no solo los hacían cómplices, sino partícipes activos de la traición. Cada vez que regresaba de estas reuniones familiares, cerraba la puerta de mi habitación y sentía que mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era como una acumulación de energía que me empujaba a seguir adelante. Había noches en que apenas dormía, revisando todo lo que había recolectado, pensando en los siguientes pasos. Me obsesioné con cada detalle, porque sabía que si iba a lanzar este golpe, tenía que ser perfecto. No podía permitirme errores. Ellos no se merecían solo un enfrentamiento doméstico. Ellos merecían que su mundo cuidadosamente construido se desmoronara frente a todos los que los admiraban. Porque eso era lo que realmente los definiría, no cómo actuaban en privado, sino lo que la comunidad vería de ellos cuando cayera el telón. Cada domingo, cuando nos reuníamos en casa de mis suegros para el almuerzo familiar, yo sonreía, les ayudaba a servir los platos, escuchaba con atención los sermones sobre la importancia de la familia y la fidelidad. Y por dentro, repetía en mi cabeza, como un mantra, ya verán. Pronto, muy pronto. Me alimentaba de sus sonrisas hipócritas, de su falsa seguridad, porque sabía que mientras más tranquilos se sintieran, más brutal sería el golpe cuando lo recibieran. Me convertí en actriz, en espía, en estratega, y aunque había días en que la tristeza me golpeaba fuerte, porque nadie se casa soñando con destruir a las personas que consideró su familia, también sentía que era lo único que me mantenía cuerda. Porque si algo tenía claro era que yo no iba a dejar que me pisotearan. Ellos creían que su fe los protegía, que podían esconderse detrás de oraciones y bendiciones. Pero yo estaba dispuesta a demostrarles que ni siquiera los elegidos pueden escapar de las consecuencias. Actualización 3. Unas semanas después, cuando el evento benéfico empezó a tomar forma definitiva, supe que había llegado el momento de empezar a mover las piezas finales. No era simplemente cuestión de recolectar pruebas, de acumular datos y mensajes. Era cuestión de orquestar cuidadosamente el escenario donde todo iba a derrumbarse. Hasta entonces, había soportado miradas llenas de condescendencia, comentarios hipócritas, abrazos falsos, oraciones vacías. Sabía que todos me miraban como la esposa perfecta, esa mujer que se mantenía firme en su papel de compañera, que soportaba las ausencias de su marido, que no levantaba la voz, que seguía sonriendo en las reuniones familiares, que preparaba postres caseros para cada ocasión especial. Lo que no sabían era que mientras le servía las cucharadas de pastel y escuchaba sus bendiciones, yo ya tenía en mi cabeza cada paso cronometrado, cada detalle afilado como un cuchillo listo para hundirse donde más doliera. El evento no era cualquier cosa. Era una gran gala organizada por la comunidad, con invitados de varias iglesias, líderes locales, patrocinadores, personas influyentes. Los suegros llevaban meses organizándolo, y Sebastián, como hijo modelo, participaba como uno de los rostros visibles del evento, con su sonrisa falsa que tanto le gustaba practicar frente al espejo. Yo, por supuesto, estaba inscrita como voluntaria.
Nadie sospechaba que detrás de mi disposición generosa había un propósito muy distinto al de ver mesas bien organizadas o flores bien distribuidas. Recuerdo cada reunión de planeación como una obra de teatro a la que me presentaba perfectamente ensayada. Mientras mi suegra daba órdenes con esa voz dulce que apenas ocultaba su naturaleza controladora, yo asentía, tomaba notas, hacía sugerencias que parecían inocentes. Cuando mi suegro explicaba los discursos que darían, las palabras clave que usarían para emocionar al público, yo escuchaba atentamente, y por dentro, hacía listas mentales de cada persona que estaría ahí, de cada testigo que presenciaría el derrumbe. Y cada noche, en la soledad de nuestra habitación, mientras Sebastián dormía a mi lado, revisaba por última vez los documentos, los videos, los mensajes. Era como prepararme para un juicio, pero no uno en tribunales, sino uno público, cruel y definitivo. Lo que más me alimentaba era ver cómo todos confiaban ciegamente en que yo seguía siendo la misma. Nadie notó que ya no temblaba cuando Sebastián llegaba tarde, que ya no me dolía escucharlo hablar por teléfono con Lisa, que ya no me importaba que mis suegros me tomaran de la mano para darme consejos de esposa. Esa indiferencia fría, ese vacío que reemplazó mi dolor, fue lo que me dio la fuerza de seguir adelante. Porque sabía que el golpe no sería impulsivo, no sería fruto de un arrebato emocional. Sería metódico, preciso, planeado al milímetro. A medida que se acercaba el día del evento, me aseguré de tener varias copias de todo lo que iba a mostrar. Guardé respaldos digitales en la nube, en pendrives ocultos, incluso en un par de correos programados para enviarse automáticamente si algo llegaba a pasarme. Me obsesioné tanto con cubrir cada posible flanco que hasta empecé a soñar con las reacciones, con los gestos de sorpresa, con las lágrimas que se derramarían cuando ya no tuvieran escapatoria. Me imaginaba el rostro de Sebastián tratando de justificarse, las manos temblorosas de mi suegra, los intentos torpes de mi suegro por calmar a la multitud. Me convertí en una especie de directora de escena, afinando los últimos detalles de un acto que solo necesitaba que llegara la noche indicada para estallar. Mientras tanto, en la superficie, seguía cumpliendo mi papel. Preparaba la ropa que Sebastián llevaría, ayudaba a elegir los arreglos florales, me ofrecía para coordinar el catering. Nadie sospechaba nada. A veces me miraba al espejo y me daba miedo de lo buena que me había vuelto mintiendo. Era como si me hubiera dividido en dos, por fuera, la esposa perfecta, la nuera ejemplar, la mujer que todos creían conocer, por dentro, la estratega calculadora, fría, determinada a hacerlos caer. Y cada pequeño gesto de confianza que ellos me daban, cada frase que me lanzaban para mantenerme sumisa, solo hacía que la anticipación creciera más y más. La noche anterior al evento, Sebastián llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía ese aire satisfecho de quien cree que lo tiene todo bajo control. Me abrazó por detrás mientras yo lavaba los platos, me besó en el cuello y me susurró que estaba orgulloso de cómo estaba ayudando a su familia. Yo sonreí, me giré para mirarlo a los ojos y le dije suavemente, claro, amor, yo también estoy orgullosa de ti. Mañana va a ser un día inolvidable. Y lo fue. Solo que no de la forma en que él o su familia esperaban. Esa noche, mientras él dormía, me levanté por última vez para revisar todo. Abrí el portátil, confirmé que los archivos estaban listos, comprobé los dispositivos de respaldo. Incluso repasé mentalmente los tiempos del evento, el momento exacto en que el público estaría más atento, más receptivo, más vulnerable. Quería que cuando la verdad saliera a la luz, no hubiera margen para la duda, que cada palabra, cada imagen, cada prueba golpeara como un martillo en la fachada perfecta que habían construido durante años. Porque eso era lo que ellos no entendían, yo no quería simplemente vengarme de Sebastián. Quería destruir el mito entero, el cuento familiar, la ilusión de que podían ser los favoritos de Dios mientras actuaban como hipócritas y traidores. Cuando finalmente me acosté, no pude dormir. Cerré los ojos, pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperme el pecho. No era miedo. Era algo distinto, una especie de euforia que me recorría de pies a cabeza. Porque sabía que al día siguiente ya no habría vuelta atrás. Sabía que cuando todo terminara, yo ya no sería la misma, pero tampoco ellos. Y lo mejor de todo es que esta vez no era yo la que iba a llorar en silencio, sino ellos. Ellos iban a experimentar la vergüenza pública, el derrumbe, la exposición brutal.
Iban a aprender que hasta los elegidos caen, y que cuando caen, lo hacen sin red. Actualización 4. El día del evento amaneció radiante, con ese cielo azul despejado que parecía diseñado para que todo saliera perfecto. Como si el universo mismo quisiera entregarles una jornada inmaculada a los suegros para reforzar su imagen de familia ejemplar. Desde temprano, la casa estaba llena de movimiento. Sebastián se movía de un lado a otro ajustándose el traje, revisando papeles, practicando sonrisas frente al espejo del baño como si fuera un político en campaña. Mi suegra iba y venía por los pasillos hablando por teléfono, supervisando detalles del catering, confirmando la llegada de los invitados y ajustando el programa de los discursos. Mi suegro, con su aire de patriarca orgulloso, caminaba por la sala dándole instrucciones a todos como si fuera el director de una obra, convencido de que el éxito del evento dependía únicamente de su liderazgo. Y yo, por supuesto, estaba ahí, en medio de todos, vestida con un conjunto elegante pero discreto, el maquillaje impecable, el peinado pulcro, ofreciendo ayuda donde podía, sonriendo con una dulzura que había perfeccionado para ocultar el verdadero monstruo que ya se estaba desperezando dentro de mí. En el camino al salón donde se haría el evento, Sebastián me tomó la mano en el auto, entrelazó sus dedos con los míos y me dijo en voz baja que estaba agradecido de tenerme. Que sabía que no siempre era fácil estar casada con alguien tan ocupado como él, pero que yo era fuerte, que yo entendía el propósito de la familia. Me quedé mirándolo fijamente por un segundo, casi tentada a decirle en ese momento todo lo que había guardado, a soltarle de golpe cada pedazo de evidencia, cada traición, cada mentira, pero me contuve. No porque quisiera protegerlo, sino porque ya no era él el único objetivo. Mi venganza no era pequeña, no era doméstica, no era solo de esposa despechada. Era una demolición completa, pública, calculada, diseñada para dejar cicatrices donde antes había orgullo. Así que le sonreí suavemente, apreté su mano y le respondí con una dulzura que me salía tan natural que me daba miedo. Yo también te agradezco, amor. Hoy va a ser un día que nunca vamos a olvidar. Cuando llegamos al salón, todo estaba perfectamente montado, mesas elegantes con manteles blancos, centros de mesa florales. Una gran pantalla al fondo del escenario donde se proyectarían fotos y videos de las obras benéficas, y un equipo técnico listo para transmitir el evento en vivo a través de las redes de la comunidad. El lugar estaba lleno de invitados, pastores, líderes locales, familias amigas, patrocinadores. La atmósfera era de celebración, de orgullo comunitario, de exhibición de éxito moral. Mi suegra caminaba entre los invitados como una reina, repartiendo sonrisas, saludos, palabras dulces. Mi suegro se encargaba de dar la bienvenida en la entrada, estrechando manos, posando para fotos. Sebastián. Mientras tanto, se movía entre las mesas como un anfitrión perfecto, compartiendo anécdotas, bromeando, dejando claro que él era el reflejo vivo de la familia perfecta. Yo, mientras tanto, me aseguraba de que cada uno de los técnicos supiera exactamente qué archivos usar en la presentación multimedia. Había pasado semanas infiltrando mi propio material en la carpeta central, etiquetándolo cuidadosamente para que fuera seleccionado en el momento clave. Nadie sospechaba nada porque, después de todo, yo era la esposa leal, la nuera confiable, la mujer que ayudaba siempre sin pedir protagonismo. Y mientras me movía entre cables, dispositivos y archivos, sentía como mi corazón latía al ritmo de una cuenta regresiva que solo yo conocía. El momento clave llegó cuando mi suegra subió al escenario. Ella estaba radiante, vestida con un conjunto de 2 piezas que parecía diseñado para gritar autoridad y elegancia al mismo tiempo. Tomó el micrófono con su voz cálida y modulada, y empezó a hablar de la importancia de la familia, de la fidelidad, de cómo los valores morales eran la base de cualquier comunidad exitosa. Mientras hablaba, las fotos en la pantalla detrás de ella mostraban momentos familiares, navidades juntos, cenas comunitarias, actos benéficos. El público la escuchaba atentamente, algunos asentían con sonrisas aprobatorias, otros tomaban notas, unos cuantos grababan con sus celulares. Yo estaba al costado del escenario, cerca del técnico que manejaba la presentación, y cuando llegó el momento exacto que había preparado, le indiqué discretamente que diera paso a la siguiente carpeta. Él no dudó, no preguntó nada. De pronto, en lugar de las fotos familiares, aparecieron en la pantalla capturas de los mensajes entre Sebastián y Lisa. Mensajes explícitos, burlones,
Mensajes donde no solo planeaban encuentros íntimos, sino que se reían de mí, de su propia familia, de la imagen pública que proyectaban. El murmullo en la sala fue inmediato. Algunas personas rieron nerviosamente, pensando que era un error, un mal chiste. Pero entonces vinieron las fotos, Sebastián abrazando a Lisa, Sebastián en habitaciones de hotel, Sebastián besándola en lugares donde nadie podría decir que era una amiga. Los rostros del público cambiaron de la sorpresa al escándalo en cuestión de segundos. Mi suegra, parada en el escenario, intentó seguir hablando, balbuceó algo sobre un problema técnico, pero ya era demasiado tarde. La gente se levantaba, murmuraba, tomaba fotos, grababa videos. Los celulares explotaban de notificaciones, los susurros crecían hasta convertirse en un zumbido ensordecedor. Sebastián salió corriendo desde una de las mesas, tratando de llegar al técnico para apagar la pantalla, pero tropezó con una silla, cayó al suelo, se levantó apresuradamente, y para cuando logró llegar al escenario, los videos ya habían comenzado a reproducirse, grabaciones de voz, conversaciones, incluso el audio donde él mismo decía que su madre lo ayudaba a cubrir sus mentiras. Fue como ver una torre de dominó desplomarse. Mi suegra empezó a gritar que apagaran todo, que detuvieran la transmisión, que era un montaje, pero el daño ya estaba hecho. Las redes sociales transmitían en vivo, las cuentas oficiales de la comunidad estaban llenas de clips, y los invitados ya estaban enviando mensajes a sus conocidos. En medio del caos, yo me mantuve firme, serena, casi fría. Caminé lentamente hacia Sebastián, lo miré directo a los ojos y le dije en voz baja, con una calma que lo desarmó, te lo advertí, Sebastián. Esto es lo que pasa cuando crees que puedes jugar con la gente sin consecuencias. No intentó responderme. No había nada que pudiera decir. Sabía que lo había perdido todo en cuestión de minutos. Mis suegros, por su parte, estaban rodeados de personas que les pedían explicaciones, que les lanzaban miradas acusadoras, que los veían no como las figuras admirables de siempre, sino como los hipócritas que realmente eran. Cuando salí del salón esa noche, el aire fresco me golpeó la cara como un abrazo. Sentí que por primera vez en años podía respirar sin que algo me aplastara el pecho. Subí al auto, me senté en silencio por unos minutos, y dejé que todo se asentara en mi cabeza. Había hecho exactamente lo que había planeado, había ejecutado cada paso con precisión, y ahora quedaba el eco de lo que vendría después, las consecuencias, los escándalos, los divorcios, las renuncias, las pérdidas. Y lo mejor de todo era que no necesitaba hacer nada más. Porque a partir de ese momento, ellos solo se encargarían de destruirse. Actualización final. Unos meses más tarde, cuando la polvareda del escándalo ya se había asentado un poco, me encontraba en un lugar que ni siquiera hubiera imaginado antes de que todo esto comenzara. Había algo surrealista en la forma en que los días seguían su curso, como si la vida misma tuviera la arrogancia de moverse hacia adelante aunque varios mundos hubieran implosionado. Desde fuera, la comunidad seguía organizando eventos, las familias seguían llevando a sus hijos a la iglesia, la rutina del vecindario parecía intacta. Pero para los suegros y para Sebastián, nada era igual. Ellos estaban atrapados en un ciclo interminable de vergüenza, desmoronamiento social, miradas esquivas y reputación hecha pedazos. Y yo estaba exactamente donde había querido estar, en paz, viendo cómo su mundo se deshacía sin tener que mover un solo dedo más. Después de la exposición pública, las consecuencias empezaron a llegar en oleadas. La primera fue la reacción inmediata de la comunidad. Líderes religiosos que antes los trataban como aliados ahora les daban la espalda, amigos que antes llenaban sus mesas de cena dejaban de responder mensajes. Familias que los buscaban para consejos matrimoniales se alejaban discretamente. Lo que me resultaba más irónico era que los mismos que tanto hablaban de perdón y redención ahora los juzgaban sin piedad. Las redes sociales no ayudaron, los videos del escándalo circularon durante semanas, memes surgieron por docenas, y cada intento de control de daños que intentaron mis suegros solo los hundía más. Recuerdo verlos en una entrevista grabada, tratando de explicar que todo había sido una manipulación, que yo había editado pruebas, que se trataba de una venganza personal. Pero nadie les creyó, porque los videos eran demasiado claros, demasiado específicos, demasiado brutales. Sebastián, por su parte, sufrió el golpe más fuerte en su carrera.
Al principio intentó actuar como si todo fuera un malentendido, como si pudiera salvar su trabajo manteniendo una fachada de normalidad. Pero cuando los jefes empezaron a recibir mensajes anónimos con enlaces a los videos, cuando los clientes comenzaron a preguntar si la empresa respaldaba a alguien envuelto en un escándalo moral público, fue cuestión de semanas antes de que lo despidieran. No hubo carta de recomendación, no hubo indemnización especial. Solo una llamada seca de recursos humanos pidiéndole que recogiera sus cosas discretamente. Me enteré porque, en un ataque de desesperación, él mismo vino a buscarme, no para pedir disculpas, sino para reclamarme por haberlo destruido. Recuerdo ese día con una claridad casi cinematográfica. Estaba en mi nuevo departamento, un lugar pequeño pero luminoso, con paredes blancas y plantas que por primera vez podía cuidar sin que nadie me dijera que estorbaban. Sebastián golpeó la puerta con fuerza, y cuando abrí, lo vi ahí, ojeroso, desaliñado, con esa mirada de hombre que ya no sabía qué más perder. Me habló atropelladamente, diciéndome que había arruinado su vida, que yo no tenía derecho a exponerlo de esa forma, que había sido cruel, desproporcionada, que lo había dejado sin trabajo, sin amigos, sin apoyo. Y yo, después de escucharlo durante varios minutos sin interrumpirlo, simplemente lo miré a los ojos y le dije, ¿de verdad pensabas que ibas a salir ileso? Tú y tu familia me subestimaron tanto que creyeron que podían jugar con mi vida, con mi dignidad, sin pagar consecuencias. Pues aquí tienes las consecuencias, Sebastián. No me culpes por el precio, culpa a quien cometió el crimen. No levantó la voz, no intentó abrazarme, no pidió perdón. Solo se quedó ahí parado, derrotado, hasta que finalmente se dio media vuelta y se fue. No lo volví a ver. Mis suegros, por otro lado, intentaron durante meses limpiar su imagen. Buscaron nuevos espacios religiosos donde empezar de cero, pero el daño ya estaba hecho. La comunidad en la que vivían era pequeña, interconectada, y aunque siempre encontraban algún grupo dispuesto a perdonar, nunca pudieron volver a ocupar los lugares de liderazgo que tanto les gustaban. Lo supe porque algunas personas, antes cercanas a ellos, comenzaron a buscarme discretamente para contarme cosas, para agradecerme incluso por haber destapado lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Me convertí, sin buscarlo, en una especie de símbolo de ruptura, la mujer que se atrevió a enfrentar al hijo dorado, a la familia intocable, y que no solo sobrevivió, sino que ganó. Legalmente, el divorcio fue un proceso largo, pero yo ya estaba preparada. Había contratado un abogado desde antes de que todo explotara, y había asegurado cada detalle de las cuentas, las propiedades, los bienes compartidos. Gracias a las pruebas que tenía y a la humillación pública en la que se vio envuelto Sebastián, las negociaciones terminaron a mi favor. Me quedé con una buena parte de lo que nos pertenecía como pareja, pero más importante aún, me quedé con la libertad. No hubo intento de reconciliación, no hubo batalla encarnizada. Sebastián simplemente firmó los papeles, probablemente porque ya no tenía energías para luchar. En cuanto a mí, decidí reconstruirme lejos del ruido. Me mudé a un nuevo barrio, empecé a trabajar en un proyecto que siempre había postergado, y lo más importante, me permití ser alguien que no viviera definida por un matrimonio, por una familia ajena, por expectativas que nunca fueron mías. Empecé terapia, algo que nunca me había permitido porque en mi entorno anterior lo consideraban innecesario, incluso pecaminoso. Aprendí a soltar la culpa, a dejar de preguntarme si había sido demasiado cruel, a entender que, a veces, la justicia no llega envuelta en flores, sino en golpes brutales que hacen temblar los cimientos. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no siento remordimiento. Siento alivio. Siento que, por primera vez, puedo mirarme al espejo y ver a alguien completo, alguien que se defendió cuando todos le exigían silencio. Y aunque sé que ellos probablemente me maldicen en sus oraciones nocturnas, que me recuerdan como la esposa ingrata que arruinó a su hijo perfecto, yo sé la verdad. Sé que fui la única que se atrevió a desarmar la mentira, a romper el hechizo, a mostrar que incluso los que se creen elegidos pueden caer de rodillas, humillados, expuestos, derrotados. Y esa, para mí, es la mejor venganza de todas, saber que ya no tienen control sobre mi historia. Que ya no pueden definir quién soy. Que me miren desde lejos, con odio, con vergüenza, con desprecio, porque eso significa que les dolió. Y que sigue doliendo.